Soy Pedro Lacerda, trabajo en Beach Hubby aquí en la operación brasileña junto con Julio y Daniel Baranda. Él es de Sensedia, un gran especialista en APIs, y él va a comenzar a hablar con ustedes ahora. Buen día, mi nombre es Daniel Baranda, soy arquitecto de soluciones en Sensedia y mi misión es proyectar soluciones arquitecturales basadas en el éxito del proyecto de los clientes, especialmente en soluciones de microservicios y soluciones basadas en cloud, nube. Vamos a hablar sobre los estilos de APIs y los criterios de decisión, cuándo utilizar cada uno de ellos, cuál es la mejor opción de acuerdo con su escenario. Voy a contar un poco sobre cases también, sobre Beach Hubby, hablando un poco de la historia de cada uno de esos estilos de APIs. REST fue un concepto creado por Roy Fielding. Él describe cómo una aplicación tiene que funcionar. Hay varias directrices y criterios para construcción de APIs y aplicaciones web. Geograph It was initially created to use within Facebook's projects, and then in 2012 they made their implementación como open source para ser utilizado por comunidad de desarrolladores. Ya el gRPC fue creado en Google en 2015 y ellos disponibilizaron ese patrón para que las personas puedan utilizarlo. Hablando un poco de las características de cada uno de esos estilos de arquitectura, RESTing es bastante popular, ya se usa por mucha gente, y el GraphQL está creciendo, está ganando popularidad, las personas están utilizando más, y el gRPC tiene una arquitectura aún poco conocida. Para que podamos visualizar esto, ¿quién de aquí utilizó ya los APIs REST? Casi todos. ¿Y GraphQL? ¿Quién utilizó? Pocos. ¿Y gRPC? Casi nadie. Bueno, esencialmente REST funciona como el protocolo HTTP. Interactúo con él utilizando los recursos del método HTTP, pero el GraphQL no está preso a ningún protocolo de comunicación. Puede ser utilizado en HTTP, AMQP o en MQTT. Ya el gRPC utiliza en HTTP 2.0. Tiene bastantes mejoras como multiplexing y algunas mejoras también como en relación a SSL y stream bidimensional. Hablando de formatos de mensajes, el REST él tiene flexibilidad entre varios mensajes. Puedo ir varios formatos. Ya el GraphQL funciona con JSON y el gRPC funciona utilizando protobuffer, que es un formato de mensaje serializado. No es comprensible por humanos, es más un mensaje de máquina. Trae bastante eficiencia en términos de The invocation of REST works on the HTTP protocol resources, so I interact with it in its methodology and elements. And GraphQL, I have a single endpoint, and so all calls are created in that single endpoint where I create queries and mutations. And Google RPC is based on remote calls. So it's as a methodology call from a class and extracts totally the elements from that protocol. About specification, how do I document my APIs? REST allows many different specifications. El más común es el Swagger, comunicado como Open API Specification o RAM o algunos otros formatos. El GraphQL tiene una especificación basada en Interface Description Language, donde yo marco mis carriers, mis mutations, mis schemas. Ya el gRPC está basado en Google Protobuf Definitions. Siguiendo, hablando un poco sobre ese gráfico de popularidad, de tendencias, InfoKill, aquí podemos ver quién está adoptando gRPC. Son los pioneros, los que están
usando REST ya está utilizando, es una adopción tardía, mostrando un poco cómo funciona en la práctica una llamada de una Pay RESTful. Básicamente, usted interactúa con el GROPL HTTP, hace una llamada en una URI a través del método GET y obteniendo las informaciones del pedido, que es el recurso con el cual estoy interactuando. Para tener los ítems de mi pedido es necesario hacer un segundo round trip, una segunda llamada donde estoy haciendo un GET en los ítems de este pedido. En GraphQL puedo hacer un carrier language y definir cuáles son los recursos que quiero obtener en mi llamada. La característica importante es que tengo un único endpoint. Toda la llamada tiene en un GraphQL, siempre va a suceder en este endpoint y el resultado va siempre en el status HTTPI. Construyo mi carrier language, donde voy a decir cuáles son los recursos y objetos que quiero obtener. Y el retorno va a ser lo mismo que pedí, nada más ni nada menos. Estoy definiendo aquí cuáles son los recursos y atributos y está retornando los atributos que pedí. Eso reduce bastante el round trip de las cantidad de llamadas a mi servidor para obtener informaciones que deseo. Ya en Google RPC, llamada remota de procedimiento, toda la So all the complexity and details of the HTTP protocol are extracted, and I run a call within a class or an object. Continuing towards some comparisons of characteristics, here are some emojis, some sad faces, neutral and happy, but you can't see in the projection. But it's good that we have the colors to guide us. So with regards to performance, Google RPC is better. That's going to be the type of API that's going to return with the best performance. Regarding round trips, GraphQL is better because I can request exactly what I want and get exactly what was requested. I can also run a mutation for me to be able to include a new customer in my base. And in the same call, I can also create a query to get the IP of this customer y también detalles that was del created and servicio y details of the producto service and que ese product that the cliente customer has adquirió. acquired. En So una in the única same llamada puedo call, incluir I un can cliente include y a ya customer retornar and return información information de ese from the cliente customer, haciendo creating joins, joins asociaciones con and otras associations with other entidades. entities. Eso So this disminuye drops the los round round trips, trips. and I Puedo can escalar scale it mejor much better las in my aplicaciones apps que pueden llamar that are esas calling for APIs. these APIs. Desde el punto de vista And in del terms tráfico de of red y payload, el network Google per se, traffic, porque trabaja con Protobuf, que es un Google lenguaje de RPC máquinas works with a serializado, buff es el language. que It tiene has the menor lowest payload payload y va a and create the tener menos lowest tráfico de red network comparados traffic con otros comparing to the estilos. other two. Del punto de vista de In seguridad, terms of de security, for aplicar me to apply patrones authentication de and autenticación, standards, REST es is el the mejor best in this context porque because cada each llamada call está is being hecho made en in una one RI y URI endpoint diferente y in puedo a different centralizar toda la endpoint, and I can aplicación de la centralize all the seguridad y security autenticación authentication dentro de una and camada permissions de within one API PI Gateway con los where mecanismos all the de authorization autorización mechanisms are están under the bajo esa responsibility camada of de that Gateway. Ya en gateway. GraphQL GraphQL, necesito llevar I algunas have to bring características de some autenticación para mi authentication characteristics to my backend que va a necesitar which will tratar keep esas the autorizaciones specific específicas. authorizations. Del In punto de terms vista de of tratamiento del error, versions, el GraphQL is es a bit poco worse peor because porque it siempre va a always gonna bring retornar you a base de datos 200 y el payload payload body body detallando cuál es el detailing the error. error. So Necesito analizar ese payload para saber exactamente cuál fue el error que sucedió. exactly what was the payload. Desde el punto de vista del troubleshooting, como el Refting tiene un estatus específico de HTTP, para cada error consigo analizar cada estatus y ver qué problema está sucediendo. Puedo hacer analytics con las informaciones del Pay RESTful de una forma más fácil. Del punto de vista de cache, porque tengo endpoints usos para cada recurso, puedo hacer cache de una forma más fácil. Si quisiera abrir un Pay con producto, cobrar sobre el uso de mis APIs,
por cada endpoint representar una información específica. Puedo monetizar más fácil y saber cuáles son mis cotas de uso y cobrar por el uso de mis APIs, centralizado en una camada de gateway. En el punto de vista de reuso, el GraphQL es mejor porque es flexible de tener carrier languages y mutations para hacer lo que yo quiera, sin dependencia fuerte con la API. La facilidad del onboarding, de testar mis APIs, REST y GraphQL son más eficientes que el Google RPC porque tienen en el REST, por ejemplo, tienen el Open Specification, puedo interactuar con mi API, puedo testar fácilmente. Ya el GraphQL tiene un API Explorer, puedo hacer mutations y language de una forma dinámica y bien fácil. Y un browser también donde tengo mis APIs. La curva de aprendizaje, el Google per se, es más simple y performance. Tiene mejor curva de aprendizaje. Es más fácil construir en él. Analytics, en el caso de tener insights, es fácil. Puedo utilizar en el REST porque consigo centralizar en API Gateway y también porque tengo las informaciones son en JSON, en XML, es más fácil para mí extraer insights. Debería estar amarillo en la parte de Google RPC. Había una cara seria, debería ser amarillo el color aquí. ¿Cuáles son los casos de uso y recomendaciones? ¿Cuándo utilizar? ¿Cuál es el mejor escenario para utilizar cada uno de esos estilos de APIs? Tengo datos y operaciones simples y previsibles como operaciones financieras, donde voy a ejecutar transacciones que no huyen mucho de su propósito. Por ejemplo, transferir dinero, pagar alguna cosa. Cuando tenemos datos simples, el RESTful es más eficiente, más fácil de usar y de disponibilizar para mis socios. Las integraciones también con mis socios, porque tiene un uso más previsible, también es mejor. Es mejor utilizar el REST. También cuando necesito un API de producto, cuando quiero monetizar ese API, el PayREST es mejor que los otros. En el caso de GraphQL, cuando voy a construir la APIs de front-end, los dispositivos móviles necesitan menor cantidad de round trips y eventualmente las APIs que van a interactuar con un front-end tienen un propósito más diversificado. Eventualmente la aplicación quiere hacer filtros con varias entidades y quiero consultar entonces información que permea varias entidades y para eso las carry languages del GraphQL ayudan bastante. Cuando tengo una comunicación service to service o IoT devices, en ese contexto las interacciones son más predecibles. Tengo una comunicación de un microservicio con otro microservicio. Ese propósito es más correcto. No tengo una diversidad y yo tengo una incerteza de qué informaciones el microservicio necesita intercambiar con el otro. No necesito tener una reusibilidad ni diversidad tan grande de APIs. Por otro lado, necesito un rendimiento muy bueno. En ese escenario, el Google RPC es muy bueno. Tengo microservicios comunicándose con otros. El Google RPC es mejor que los demás. En algunos casos, tenemos un caso de Cielo, donde la máquina de Cielo es un Android. Puedo instalar aplicaciones en esa máquina, interactuar con algunos recursos de esa máquina. Por ejemplo, pedidos. Las aplicaciones pueden crear una orden de pedido, encerrar una orden de pedido, y eso es hecho a través de APIs de REST en Cielo. Tenemos el caso de Edenred, donde tenemos APIs que son
expuestas en la plataforma, pero toda la solución de ellos es para hacer pagos a través del Samsung Pay. ¿Quién usa Samsung Pay aquí para pagar cuentas? ¿Alguien usa con las tarjetas de alimentación, con las tarjetas de ticket? Esa solución de la Edenred era para permitir que usted haga su registro de su tarjeta, ticket para comprar comida o cultura o comprar gasolina en su celular y hacer el pago directamente con el celular, con el móvil, en la máquina de cielo o red, y hacer el pago sin la tarjeta. Y entonces las APIs que son disponibilizadas entre la solución de la Edenred y Samsung y las APIs REST, por detrás el back-end está dentro de la arquitectura de microservicios. Existen varias APIs de RPC que hacen la comunicación en el intercambio de información entre los microservicios. Inicialmente construimos esa comunicación de microservicios con la API REST, y cuando migramos para APIs de RPC, la respuesta, el tiempo de respuesta se redujo en 70%. En esencial, un API, un microservicio bien crítico de criptografía de información, el tiempo de respuesta de ese microservicio redució de 900 milisegundos a 100 milisegundos. Ganamos bastante rendimiento en ese caso de Edenred. También tenemos el caso del GitHub. Ellos construyeron APIs con GraphQL. Mejor, Pedro hablará mejor sobre este caso. Buenos días. En los próximos 10 minutos voy a hablar cómo fue la historia de la creación de la API GraphQL y cómo entendemos la creación de nuestras APIs y su funcionamiento. Nosotros tenemos operación en Brasil y por eso estamos aquí hoy, y siempre que quieran hablar con nosotros estamos a su disposición. Fue lanzado en el 2008, en febrero de 2008, y en abril hizo el lanzamiento de nuestra API. Entonces siempre entendimos que si queremos ser el punto donde todos los desarrolladores van a desarrollar software, tenemos que posibilitar integraciones encima de nuestra plataforma. Por tener esa visión de API First, siempre creamos APIs. Prácticamente todo lo que usted hace también lo consigue hacer con nuestros APIs. Al principio era una API XML y en el 2016 lanzamos una API GraphQL, que fue la última gran actualización con APIs que tuvimos. Hoy mantenemos las dos, tenemos la REST y también la GraphQL, que es lo que vemos como el futuro de nuestras APIs, porque resolvió avanzar y crear una API GraphQL. En primer lugar, la escalabilidad. La API REST era responsable por 60% de las llamadas a la base de datos, y eso estaba causando overload de informaciones toda vez que hacíamos una petición. Da más información de la que necesitaba el cliente, y también proporcionaba una serie de links, URLs, para poder hacer otras llamadas y continuar haciendo las vinculaciones, y eso causaba de que ellos tuvieran que hacer varias llamadas encadenadas, y eso estaba causando que el cliente llegase al límite de llamadas APIs, y también estábamos generando una sobrecarga en nuestras bases de datos para poder hacer el envío y la transacción de toda la información, de todos los datos. Y también para tener más metainformación sobre los endpoints. Nosotros queríamos saber cuáles son de hecho los campos que están retornando, cuáles son los esquemas que quieren traer, cómo están interactuando con eso. Y como nosotros con APIs GraphQL conseguimos más insights,
nosotros conseguimos entender una granularidad específica, qué información está utilizando un determinado campo e incluso informar cuándo está utilizando la decodificación de ese campo. Entonces llegamos a una granularidad muy baja y el impacto de cualquier modificación sobre eso, e incluso podemos aportar para la comunidad soluciones más interesantes a la vista de las demandas que ellos crean. Entonces, cuando pensamos en crear y probar, testar con la comunidad cómo crear una API GraphQL, nuestro objetivo era que fuese lo más simple para integrar, para que poder integrarla al fin. Y ahí empezamos a pensar. Nuestro equipo API pensó en primero cómo voy a hacer implementar reacciones con emojis en los comentarios. Eso podría haberse realizado en commits con otras técnicas. Entonces comenzaron a pensar. Vamos a definir en primer lugar, vamos a mapear el usuario. Después de mapear el usuario, vamos a entender el repositorio, porque dentro del repositorio voy a tener los is, las pull requests y los commits, y son los ítems donde hago comentarios, y dentro de esos comentarios voy a tener esos emojis. Entonces, definiendo el objetivo y mirando el camino que tenían que recorrer, consiguieron avanzar y creando los esquemas para poder crear la primera versión de nuestra API. Estos son algunos números que tenemos dentro del GitHub de hoy. Tenemos 100.000 llamadas por minuto con nuestra API REST. Es de lejos la más utilizada. Estimulamos que nuestras APIs, los desarrolladores que desarrollan, nosotros los estimulamos a que utilicen más la API GraphQL, pero la REST es la más utilizada. Él ya recibe 15.000 llamadas por un minuto, la REST, y tenemos la API GraphQL Internet, que nuestro equipo utiliza para construir todas las interfaces, y es la que tiene mayor impacto en nuestro backend, y ella es responsable de 600.000 llamadas por minuto. Entonces, si ustedes ven todas las interacciones que hacen con la GitHub el día de hoy, es soportada por esa API GraphQL por atrás. Nuestro equipo no utiliza más APIs GraphREST. Algunos números que voy a presentar. Este es el crecimiento de tipos que nuestras APIs tuvieron a lo largo del tiempo. La primera línea amarilla es una API interna GraphQL que nuestro equipo utiliza para construir GitHub.com. La línea verde surgió más o menos al final de 2017. Es una API GraphQL que utilizamos para construir nuestro producto Enterprise. Después vienen las APIs públicas que están disponibles para nuestros usuarios. Ellas crecen más o menos en conjunto, pero existen algunos endpoints que son los clientes Enterprise que tienen algunas funcionalidades adicionales, pero nosotros estamos internamente una API y luego la liberamos para el público en general. Lo interesante aquí es, tenemos una meta que hasta final del 2020 no tengamos más endpoints específicos para llamadas internas o externas. Tendremos solo una llamada única, que es su identificación en la API. Va a decidir si usted es un desarrollador externo, interno, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a poder distinguir qué es lo que podemos ofrecer para nuestro desarrollo interno, para la comunidad. Vamos a tener unos 600 desarrolladores internos y unos 37 millones de desarrolladores externos, y vamos a poder incrementar la API sobre esos números. Otros números, los colores son los mismos, es el número de objetos que hemos liberado, cómo han crecido a lo largo del tiempo. No sé si se puede ver. La línea comienza a mitad de 2016 y va hasta el primer trimestre de 2019. GitHub ve el futuro de nuestros APIs como GraphQL, y por eso ponemos a disposición, nos esforzamos para incrementar el número de puntos encima de las APIs y las soluciones que los equipos consiguen crear con ellas, y por eso existe ese salto a lo largo del tiempo.
un poco más hablando cómo nuestro equipo trabaja para construir las APIs. Tenemos un bot hoy que es el GraphQL Doctor. Siempre que el equipo de APIs está desarrollando una actualización y esa actualización provoca que pare de trabajar nuestros sistemas persistentes. Bueno, ahí vemos cómo esto está siendo impactado y vemos cómo ellos pueden avanzar con la solución. Tenemos un Hobart que hace el tracking de los campos y dice si el repositorio de nombre tal tiene un contagio de uso de ese campo de tanto. Entonces se puede llegar a un nivel que una organización que utiliza el Hatbot, esa organización hace llamadas con ese campo, hace más de 12.000 llamados. Si quitamos ese campo ahora, ese cliente va a quebrar y va a tener un impacto. Esas son partes de las analíticas que realizamos para tomar decisiones encima de la estructura y arquitectura de nuestra API. Y también pueden acompañar nuestro blog. Estas son cosas generadas automáticamente. Toda vez que alteramos una API y ella quiebra, se lo comunicamos a nuestros clientes y lo monitoreamos. Si hay un campo o que no ha parado de ser utilizado, entramos en contacto por email, por teléfono. Si es un cliente de Enterprise, llamamos a la persona responsable por eso para poder crear un plano para resolver esos campos. El desarrollador es el alma y no queremos que las empresas se queden desprotegidas por estar utilizando nuestra API y las análisis que generamos sobre el uso de las APIs para las decisiones, no solo que estamos tomando ahora, sino para las del futuro. Por último, pueden entrar en el site de GitHub, que es Development, GitHub.4 Explorer, y ahí pueden testar si un campo existe, no existe, si es válido o no es válido, y también va a sugerir campos para poder testar, guías sobre cómo poder utilizar, cómo empezar a trabajar con esto. Es súper fácil, es interactivo, no es necesario descargar todo. A través del propio site se puede utilizar su autenticación de usuario y a partir de ahí crear sus próximas integraciones. Y por último, lo que vemos como el futuro de las APIs de GitHub. Que sea posible peticiones batch, intercalar escamas de llamadas que sean dependientes unas de otras, crear suscripciones en entender que una llamada hubo un campo que tuvo una actualización de datos o del conjunto de datos que está llamando, informar eso automáticamente y después tener la capacidad de marcar de protelar datos, de marcar una parte de una respuesta que no se esté afectada por el tiempo, y yo puedo definir eso posteriormente cuando mi capacidad esté más liberado o cuando el GitHub tenga algún nuevo dato para informar en esos datos. Es eso lo que quería comentar. Gracias.